A veces el fútbol se convierte en una telenovela de lujo, protagonizada por estrellas de 300 millones de euros, directores técnicos con aire de filósofos renacentistas y un drama digno de Oscar por cada jornada de liga. Pero otras veces, el fútbol se pone serio. Tan serio como un semáforo en rojo en una autopista alemana. Así están las cosas en este preciso momento, porque cuando un técnico como Xabi Alonso levanta la voz, no lo hace por deporte. Lo hace porque alguien tocó el nervio. Y ese alguien, en esta ocasión, se apellida Mbappé. Que Xabi Alonso no es hombre de aspavientos, ya lo sabíamos. De gesto sereno, tono pausado y mirada que parece leer tu biografía con solo mirarte a los ojos, el donostiarra ha construido su carrera sobre la elegancia, la sobriedad táctica y un concepto innegociable, el respeto por el juego. Por eso, que haya explotado, palabra que en el argot futbolístico puede ir desde levantar una ceja hasta lanzar la pizarra contra la pared, es una señal de que la cosa va en serio. En muy serio. Todo comenzó en un entrenamiento. Uno de esos días donde el sol pega con más contundencia que las críticas en Twitter, y donde los egos, si no se guardan a tiempo, tienden a sudar arrogancia. El equipo estaba ajustando transiciones ofensivas. Alonso, siempre meticuloso, detuvo la práctica para corregir un movimiento. Quería que la presión tras pérdida fuera más compacta. «¿Recuperamos en 3 segundos o no recuperamos?», gritó, en ese tono vasco que no permite réplica. Y ahí, justo ahí, entró Mbappé en escena. El delantero estrella, el relámpago humano, el ídolo de masas, no retrocedió. Literalmente. En vez de iniciar la presión, se quedó flotando en 3/4 de cancha, esperando que el balón volviera a sus pies como si fuera una paloma mensajera. Alonso se quedó mirándolo. 5 segundos. Silencio. Los asistentes dejaron de hablar. Los demás jugadores sintieron ese escalofrío colectivo que se da cuando sabes que alguien va a morir, futbolísticamente hablando. Lo que ocurrió después es lo que ha dado la vuelta al mundo. Alonso se acercó, sin gritar, pero con una firmeza que hizo que hasta los conos de entrenamiento se alinearan por instinto. «Kylian, aquí mando yo», le dijo. «Directo. Sin metáforas. Aquí no jugamos a lo que tú quieras, jugamos a lo que necesita el equipo. Si no trabajas, vas al banquillo. Te llames como te llames». El impacto fue inmediato. Algunos compañeros bajaron la cabeza, otros levantaron las cejas, uno de los porteros hizo el gesto universal de uff. Mbappé no respondió. No tenía margen. En ese momento, no era el campeón del mundo, ni el heredero de Pelé, ni el rostro de medio billón de campañas publicitarias. Era un jugador más, en un equipo con un entrenador que no entiende de jerarquías artificiales. La anécdota, por supuesto, se filtró. Como siempre. Porque si algo viaja más rápido que un regate de Mbappé, es un chisme de vestuario. En pocas horas, los medios ya tenían titulares encendidos, debates televisivos en marcha, y expertos opinando desde 3 países diferentes sobre si Alonso había hecho bien, si Mbappé debía adaptarse, si el fútbol moderno permite este tipo de liderazgo vertical. Mientras tanto, en el club, el ambiente era distinto, mezcla de respeto renovado y tensión en el aire, como cuando el profe de matemáticas te quita el móvil y te dice «nos vemos después de clase». Para entender el trasfondo de este choque de trenes, hay que mirar más allá del episodio puntual. Alonso es un técnico de proyecto. No ha llegado para adornar el banquillo ni para cumplir un rol decorativo junto a los fichajes mediáticos. Ha llegado con una idea clara, un fútbol asociativo, disciplinado, intenso. Que cada jugador, sin importar su dorsal o su cláusula de rescisión, sepa cuál es su rol y lo cumpla. Y que nadie, absolutamente nadie, flote por el campo como si estuviera en una exhibición de Nike. Mbappé, por su parte, no es un villano. Es un producto de su tiempo, del marketing, del estrellato prematuro. Su talento es incuestionable. Pero también lo es su tendencia a desconectarse de lo colectivo cuando el balón no le llega como él desea. En el Paris Saint-Germain se le toleraron caprichos. En la selección francesa se le entendió. Aquí, con Alonso, se le exige. No porque se le odie, sino porque se le respeta lo suficiente como para no tratarlo como un niño mimado. Y lo curioso es que esa frase, dicha en voz firme y en público, ha tenido un efecto terapéutico. En los entrenamientos siguientes, Mbappé mostró una actitud diferente. Corrió más, se involucró más en la presión, incluso celebró un robo de balón como si hubiera marcado un gol. No sabemos si fue por orgullo, por miedo a quedarse fuera, o por el eco de las palabras de Alonso resonando en su cabeza como una alarma de despertador. Pero algo cambió. Porque cuando el líder marca el camino,
Hasta las estrellas tienen que girar un poco para no salirse de la órbita. Los veteranos del equipo comentan entre ellos que hacía años que no veían tanta seriedad en la gestión. Y eso, viniendo de futbolistas que han sobrevivido a entrenadores con más frases motivacionales que planes tácticos, es todo un elogio. Porque lo que Alonso está haciendo no es solo imponer respeto, sino restaurar un orden futbolístico que se había disuelto en medio de egos y contratos gigantes. Pero también hay otra lectura. Algunos en el entorno más mediático se preguntan si este tipo de liderazgo funcionará a largo plazo. ¿Puede un entrenador enfrentarse a una figura como Mbappé sin fracturar el vestuario? ¿Y si el jugador decide presionar desde dentro? ¿Y si empieza la campaña del "me siento incómodo con el sistema"? Son preguntas legítimas. Pero si alguien está preparado para responder con resultados y no con excusas, es Xabi Alonso. El técnico vasco ha vivido en vestuarios donde convivían los mayores talentos del planeta. Ha sido dirigido por Mourinho, Guardiola, Benítez, Ancelotti. Sabe lo que es manejar egos y trabajar con cracks. Pero también sabe que sin orden, sin normas, sin una idea colectiva, el talento se dispersa como espuma de cerveza. Bonito por fuera, vacío por dentro. Y en este caso, Alonso tiene algo más: tiempo. El club lo ha contratado sabiendo que su apuesta no es mediática, sino estructural. Que no está aquí para bailar con las cámaras, sino para construir un equipo que funcione incluso cuando las luces se apagan. Y si para eso tiene que recordarle al mundo que ningún jugador está por encima del escudo, lo va a hacer. Aunque el jugador en cuestión corra 36 km por hora y tenga una estatua en su barrio natal. Ahora bien, no todo es drama. La escena, por tensa que haya sido, también tiene su lado pedagógico. Alonso ha mandado un mensaje no solo a Mbappé, sino a todo el plantel: nadie es imprescindible. Todos son responsables. Y eso, en un fútbol cada vez más condicionado por lo comercial, es casi revolucionario. Porque en tiempos donde algunos jugadores eligen técnicos como si fueran playlists, tener a alguien que diga "esto no va de ti, va del equipo" es una bendición. O una amenaza, según se mire. Desde entonces, el ambiente ha cambiado. Los entrenamientos son más intensos. Los jugadores llegan antes, se van después. Algunos jóvenes, que antes miraban a las estrellas como a semidioses intocables, ahora se atreven a competirles en cada ejercicio. Mbappé, por su parte, parece entender que este no es su club. Es el club. Que no ha venido a ser el sol alrededor del cual giran todos, sino una parte vital del engranaje. Y aunque todavía se toma algunas licencias artísticas con el balón, ahora acompaña la presión. Grita, choca, corre. Lo que hace cualquier jugador comprometido. Lo que Alonso exige. Nadie sabe cuánto durará esta tregua táctica. El fútbol cambia de humor más rápido que una red social. Pero por ahora, la jerarquía ha quedado clara. No por imposición, sino por liderazgo. Porque cuando un entrenador se gana el respeto no con gritos vacíos, sino con coherencia y conocimiento, incluso las estrellas entienden que no están en Hollywood. Están en un equipo. Y ese equipo tiene dueño. Un hombre que habla poco, pero dice mucho. Que sonríe poco, pero construye mucho. Que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Que, cuando dice "aquí mando yo", no lo hace para humillar, sino para ordenar. Que ha puesto a trabajar a todos. Incluso a Mbappé. Y eso, créanme, no es poca cosa. Y ese equipo tiene dueño. Un hombre que habla poco, pero dice mucho. Que sonríe poco, pero construye mucho. Que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Que, cuando dice "aquí mando yo", no lo hace para humillar, sino para ordenar. Que ha puesto a trabajar a todos. Incluso a Mbappé. Y eso, créanme, no es poca cosa. Porque convencer a Mbappé de correr hacia atrás es, en términos prácticos, como convencer a un gato de ducharse, técnicamente posible, pero requiere una mezcla de paciencia, carácter y autoridad casi sobrenaturales. Sin embargo, ahí estaba, minutos después de la conversación que ya todos habían convertido en leyenda, presionando una salida rival con una seriedad casi doctrinal. No fue una presión decorativa, de esas que haces para la foto y luego levantas los brazos como diciendo "bueno, intenté". No. Esta vez hubo intención real. Hubo hambre. El cuerpo técnico lo notó. Xabi también. No dijo nada. No hace falta elogiar lo que simplemente es lo que debe hacerse. Lo interesante de todo esto es lo que no se ve. Las pequeñas señales.
Porque el fútbol de alto nivel, a ese ritmo milimétrico donde un segundo tarde equivale a un gol en contra, se cuecen los detalles. Y Xabi Alonso es un chef de precisión. Observa cada gesto, cada línea de pase, cada mirada. En la charla previa al entrenamiento, se tomó su tiempo para explicar, con esa voz grave de conferencista metódico, porque la presión colectiva depende del eslabón más débil. Si uno no va, no sirve. Si uno no quiere, todos perdemos, dijo mientras miraba al grupo, sin apuntar a nadie, pero con el tipo de mirada que todos reciben como una nota personal. Mbappé escuchó. No con los brazos cruzados ni con la expresión ausente del que espera que terminen las instrucciones para ir a hacer lo suyo. No. Esta vez había una atención real, un interés activo. Quizá no sea devoción, pero sí respeto. Y en estos escenarios, el respeto ya es medio camino andado. En el vestuario, ese ecosistema donde los silencios tienen más peso que los discursos, las vibraciones empezaban a cambiar. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos lo pensaban. Si Kylian baja la cabeza, todos tenemos que aplicarnos el doble. No es que el francés haya sido problemático, aunque ha tenido sus momentos de excentricidad estratégica, como cuando pidió ser más libre en el campo, lo cual en lenguaje futbolístico significa quiero hacer lo que me dé la gana, pero sí estaba claro que sus ritmos y sus prioridades no siempre coincidían con las del equipo. Hasta ahora. Y todo esto sin gritar. Sin declaraciones grandilocuentes. Sin ruedas de prensa picantes ni comunicados oficiales. Solo una frase, directa, precisa, con esa contundencia silenciosa que tienen los líderes de verdad. Aquí mando yo. 4 palabras que no buscan confrontar, sino alinear. Que no nacen del ego, sino de la responsabilidad. Porque lo más fácil habría sido callar. Dejar pasar. Hacer lo que otros han hecho antes. Gestionar desde la comodidad. Permitir que las figuras dominen el ecosistema. Ceder al peso del marketing. Pero Xabi Alonso no es eso. No ha venido a sobrevivir, ha venido a dirigir. A construir algo real. Y eso exige incomodar. Exige poner orden incluso cuando hay aplausos por todas partes. Exige, en definitiva, tener el coraje de decirle a la superestrella, contigo, pero con reglas. Con tu talento, pero con el esfuerzo que todos ponen. Si tú no corres, los demás tampoco lo harán. Y entonces, todo se cae. Hay una escena reveladora que ocurrió apenas minutos después del cruce verbal. El entrenamiento seguía. Un ejercicio de posesión en espacio reducido. Xabi, en su clásica posición de manos en los bolsillos, observaba desde un costado. A su lado, uno de sus asistentes comentaba, «Está respondiendo bien». Alonso no giró la cabeza. Solo respondió, «No quiero que responda. Quiero que lo entienda. Porque no se trata de castigos. Esto no es un duelo de egos». Alonso no busca imponerse para marcar territorio como si fuera un gallo de corral. Busca instaurar un modelo. Una cultura. Un modo de hacer las cosas que sobreviva a las temporadas, a los ciclos, a los vaivenes de la prensa. Y eso requiere más que obediencia momentánea. Requiere compromiso genuino. En el fondo, Alonso sabe que Mbappé es clave. No solo por su velocidad estratosférica, su cambio de ritmo que parece una secuencia de videojuego, o su capacidad de decidir partidos con un chasquido. También porque su comportamiento arrastra. Es el referente, aunque no quiera. Es el rostro, la figura, el imán mediático. Y si él muestra compromiso, si él se involucra, si él se arremanga, entonces no hay excusas para los demás. Entonces el mensaje cala. Y por eso, más que el estallido en sí, lo que realmente define este episodio es lo que no ocurrió. No hubo drama. No hubo reproche público, ni comunicación airada, ni desmentido en redes. Mbappé no pidió explicaciones. No hizo gestos. No fue a la directiva a protestar. Siguió entrenando. Mejor. Más concentrado. Más comprometido. Alonso tampoco buscó humillar. No lo necesita. Su autoridad no viene de levantar la voz, sino de su coherencia. Es el tipo de entrenador que si te sienta, te lo explica. Que si te exige, te da herramientas. Que si te corrige, te mejora. No impone, lidera. Y eso, en un vestuario plagado de talentos, marcas y egos, es oro puro. Lo interesante es que este gesto, que para el exterior puede parecer una explosión puntual, dentro del grupo se leyó como un acto de justicia. De orden. Como si por fin alguien hubiera puesto en palabras lo que muchos sentían pero no podían decir. Aquí no vale solo ser bueno. Hay que currar. Hay que obedecer. Hay que correr.
Y cuando eso lo dice un campeón del mundo como Xabi Alonso, con una trayectoria que se cuenta en trofeos, nadie se atreve a refutarlo. Incluso los más jóvenes lo percibieron. Uno de los canteranos, que ese día completaba su primera semana con el primer equipo, comentaba en voz baja mientras se quitaba las botas: esto es distinto. Aquí todos trabajan. Hasta él. Él siendo Mbappé. Trabajar siendo sinónimo de bajar a defender, de correr hacia atrás, de cerrar líneas, de hacer coberturas. En resumen, de ser un futbolista completo, no solo una estrella. Y ese es el principio. Porque cuando la exigencia se convierte en cultura, en costumbre, en norma tácita, el equipo cambia. Se transforma. Se endurece. Se hace competitivo. Ya no importa si enfrente tienes un equipo modesto o un gigante de Europa. El equipo responde igual, con intensidad, con rigor, con sentido colectivo. Y eso empieza desde arriba, desde ese aquí mando yo que no se dice todos los días, pero que flota en el aire en cada ejercicio, en cada charla, en cada minuto de videoanálisis. Xabi Alonso no necesita recordarlo. No va a repetirlo como un eslogan. Pero todos lo saben. Mbappé, el primero. Ahora, ¿cambiará para siempre? ¿Se adaptará del todo? Será el inicio de una nueva versión de sí mismo, más asociativa, más comprometida, más ¿xabizada? No lo sabemos aún. Pero el punto clave no es Mbappé ha cambiado. Es que ahora sabe que tiene que hacerlo. Y ese conocimiento, ese golpe de realidad, es el primer paso hacia un futuro donde las estrellas no brillan solas, sino en constelación. Si quieres, sigo desde aquí con más escenas internas del vestuario, diálogos velados, como lo comenta la directiva, o como lo vive la afición. ¿Qué prefieres? Y ese conocimiento, ese golpe de realidad, es el primer paso hacia un futuro donde las estrellas no brillan solas, sino en constelación. Y lo fascinante es cómo ese conocimiento no necesita ser verbalizado. No hace falta que alguien lo diga en alto. No hay necesidad de escribirlo en el vestuario con letras grandes, ni de convertirlo en un lema de camiseta. Está ahí, suspendido en el aire como una partitura silenciosa que todos están aprendiendo a interpretar. Se nota en cómo los jugadores se miran cuando uno no presiona. En cómo bajan la cabeza con un mi culpa silencioso si rompen una línea. En cómo celebran, incluso en el entrenamiento, una recuperación de balón como si hubieran marcado en el minuto 90. Mbappé, por su parte, no ha cambiado su rostro. Ni va a hacerlo. Su expresión sigue siendo la misma. Esa media sonrisa impasible, mezcla de arrogancia natural y seguridad de quien sabe que, si quiere, puede decidir cualquier partido. Pero ahora hay algo distinto en su lenguaje corporal. Pequeños gestos. Cuando pierde el balón, ya no mira al árbitro. Mira hacia atrás. Cuando el equipo pierde la posesión, ya no se queda parado en la frontal como un maniquí esperando una reposición. Da 3 pasos hacia atrás. Luego 5. Luego corre. No siempre en línea recta. No siempre con la desesperación del obrero, pero sí con la conciencia de que no está por encima del sistema. El cuerpo técnico lo sigue todo. Hay uno, en concreto, que tiene como única tarea observar las reacciones de los jugadores estrella. No lo dice, claro, pero todos lo saben. Está ahí, con su tablet, su gorra ligeramente ladeada, su cronómetro de precisión suiza. Él no cuenta goles. Cuenta segundos entre pérdida y reacción. Y ese día, anotó algo distinto en la línea de Mbappé: recuperación activa. Nivel de compromiso, creciente. En clave Alonso, eso es casi una medalla de honor. Dentro del vestuario, mientras los jugadores se quitan las botas y envuelven los tobillos en hielo, el tema es tabú. Nadie menciona el encontronazo. No hay chistes, ni comentarios, ni pullas. No por miedo, sino por respeto. Porque todos entendieron que lo que se vivió en ese instante fue una especie de ceremonia, la consagración del liderazgo de Alonso y el redimensionamiento de una estrella. Algo que no pasa todos los días, ni siquiera en este universo de egos multimillonarios. Pero hay algo más sutil que recorre las paredes del centro de entrenamiento, la sensación de que las jerarquías se están reordenando. No para derribar a nadie, sino para equilibrar las cargas. Hasta hace poco, Mbappé era el epicentro. El reloj marcaba su hora. Las jugadas se diseñaban para que él recibiera en ventaja. Los demás lo buscaban con la urgencia con la que se busca una luz en la oscuridad. Ahora, en las sesiones tácticas, Alonso ha pedido algo diferente: rotación de focos. Si el balón no le llega a Kylian, es porque hemos encontrado una mejor opción, dijo.
No como una crítica, sino como una señal. Y lo más asombroso, Mbappé no protestó. Asintió. Levemente. Como quien ha entendido que hay cosas que no se dicen, pero se aceptan. Que el liderazgo no se exige a gritos, sino que se gana con la coherencia de las acciones. Y que cuando quien te lo dice fue campeón del mundo, de Europa y sobrevivió con honor al Real Madrid de Mourinho y al Bayern de Guardiola, quizá merezca ser escuchado. Hasta el personal auxiliar lo comenta, pero en voz baja. Los utileros, esos sabios silenciosos del vestuario, lo saben todo. Ellos ven los gestos, oyen las bromas, saben quién ayuda a recoger conos y quién deja las botas tiradas. Uno de ellos lo resumió en la sala de lavandería con un comentario de esos que suenan a sentencia. Hoy Kylian dejó las botas en su taquilla y dobló los calcetines. No es broma. Es otra cosa eso. Otra cosa. Porque eso es lo que pasa cuando un jugador realmente interioriza una idea. No se nota solo en el campo. Se nota en los detalles mínimos. En cómo llega al entrenamiento, en cómo escucha las indicaciones, en si se queda 5 minutos más a hacer trabajo físico. Mbappé, ese día, se quedó. No hizo un escándalo. No pidió cámara. Solo agarró la bicicleta estática, puso los auriculares, y pedaleó en silencio durante 14 minutos exactos. Alonso lo vio desde la distancia. No dijo nada. Pero por dentro, probablemente supo que había ganado más que un argumento. Había ganado un cómplice. Porque eso es lo que Xabi Alonso busca. No subordinados. No admiradores. No figuras obedientes. Busca cómplices. Jugadores que crean en el modelo. Que sean capaces de cuestionar, sí, pero dentro de las reglas del compromiso. Que se entreguen a la causa sin perder su identidad. Que pongan su talento al servicio del colectivo. Mbappé, con ese silencio cargado de significado, estaba dando el primer paso hacia eso. Al día siguiente, en la charla matinal, Alonso no mencionó el tema. Ni una palabra. Habló del rival, del posicionamiento defensivo, de las líneas de pase interiores. En ningún momento se refirió al episodio. Porque ya no hacía falta. Porque cuando el mensaje ha calado, repetirlo sería una pérdida de tiempo. La autoridad real se reconoce por omisión. No por insistencia. Y así, en ese instante congelado donde no ha pasado aún un solo minuto oficial de partido, todo ya ha cambiado. No en forma de revolución, sino de reequilibrio. Porque cuando el técnico dice "aquí mando yo", no está afirmando su ego. Está afirmando un proyecto. Una manera de competir. De vivir el fútbol. Y cuando el jugador más brillante lo acepta, no está claudicando. Está creciendo. Y eso, en este juego lleno de luces y sombras, vale más que 100 regates.